guitarra, hay curvas de mujer, curvas de laberinto que no puedes resolver. Hay curvas encubiertas y no es casualidad. Prepara tu sentido que la curva va a empezar. Son la curva de la oreja. Camino obligado para estar dentro de tu cabeza. Las curvas de la oreja, con la periodista de investigación Ivi Cángaro. Las curvas de la oreja, un programa para escuchar la realidad sin vueltas. Hasta las 19 te acompañamos con información, opinión y la mejor música. Hay curvas de guitarra, hay curvas de mujer, curvas de laberinto que no puedes resolver. Hay curvas encubiertas y no es casualidad. Prepara tu sentido que la curva va a empezar. Son la curva de la oreja. Camino obligado para estar dentro de tu cabeza. Camino obligado para estar dentro de tu cabeza. Camino obligado para escuchar las curvas de la oreja. Buen domingo. Estamos aquí en una nueva edición de Las Curvas de la Oreja, el 30 de abril del 2023, mañana 1 de mayo, Día de los Trabajadores, así que vamos a celebrar y a conmemorar no laburando en lo posible. Pero hoy tenemos un montón de cosas para desgranar. Mi nombre es Ivi Cángaro, como dijeron en la presentación. Transmito cómodamente desde mi casa en la ciudad de Tandil, y espero compartir esta hora hasta las 19 para desandar un poco el camino de lo que pasó esta semana en algunos temas puntuales, pero sobre todo, y como siempre digo, ver la trama y sobre todo ver su revés. ¿Quiénes están detrás de algunas acciones y hechos concretos, detrás de algunas movidas, detrás de algunas supuestas líneas de pensamiento? Siempre hay personas y esas personas no siempre se conocen. Entonces aquí lo que intentamos hacer siempre es ver eso, quiénes mueven los hilos, quién está donde no da la luz o donde no da el reflejo, el revés de la trama, como siempre decimos. Esta semana pasó de todo, como siempre, en esta Argentina tan vapuleada, tan maltratada a veces. Días de corridas, de intentos de desestabilización. Los que somos un poco más veteranos, me parece que tiene una analogía muy directa con lo que hemos vivido en el año 89, 1989. Hay algunos recursos que se repiten, pero también se repiten sus actores. Por eso a mí me importa ver quién está detrás de algunas cosas, y eso vamos a verlo en la edición de hoy de Las Curvas de la Oreja, y vamos a ver específicamente quiénes estuvieron detrás de esta corrida que se pudo frenar, pero que posiblemente no sea la única, porque esta gente persiste, no desiste, persiste en sus métodos y en sus formas. La corrida de la semana pasada, que hizo que el dólar trepara y demás, tuvo algunos actores directos que son los personajes que componen un fondo de estos bursátiles de inversión de bolsa que se llama Max Capital. Vamos a ver quiénes son los que componen esta asociación. Vamos a ver si tenemos tiempo también para hablar de Milei. Ustedes saben que me desvela este personaje, que no es un personaje aislado, que puede ser él, pero puede ser otro títere del poder real, da lo mismo. Vamos a ver si tenemos tiempo también quién es quien lo maneja directamente, cómo es el vínculo con su hermana. Vamos a hablar de su hermana, de Karina Elizabeth Milei. Si no llegamos a tiempo, cosa harto probable, porque yo me lleno de material y después no llego, todo lo concerniente a Karina Elizabeth Milei, cómo funciona en la trama
del partido político de La Libertad Avanza, pero sobre todo cuál es su ascendiente sobre Javier Milei, quien dice de ella que es la persona más importante en su vida, que él hace todo lo que hace nada más que para que ella sea primera dama cuando él sea presidente. Bueno, vamos a ver, más allá del vínculo personal un tanto oscuro y un poco extraño, quién es ella, pero sobre todo, qué emprendimientos, por decirlo así, tiene. Múltiples empresas, sociedades y demás, siendo ella una tarotista que no tiene registro en AFIP más que para esa función. Una cosa un poco extraña. Y justo dije la palabra emprendedores, y mañana es el Día del Trabajo. Y justo hoy estaba pensando, viendo dos notas, porque yo leo todos los diarios, miro Infobae, por el portal Infobae también, más allá de que uno sepa con qué bueyes ara, ¿no? Es importante leerlos y ver para dónde disparan. Y está claro, por ejemplo, hablando de Milei, la posición que tiene tomada Infobae, que es la de tapar todo lo negativo y fogonear todo lo posible a ese personaje. Infobae tiene una recurrencia en esto del emprendedurismo, ¿no? Notas de emprendedores que diciendo con 3 cartones logró generar una empresa que ahora factura 800.000 millones de dólares en la bolsa de Nueva York, cosas por el estilo. Y hoy leía 2 notas una al lado de la otra, una de García Moritán, el marido de Pampita, de quien en algún momento también vamos a hablar, porque qué personaje turbio ese, ¿eh? Donde decía que él como emprendedor destina el 60% de sus ingresos a impuestos, cosa un tanto extraña porque pareciera que viviera en Suiza, donde realmente se paga ese porcentual de impuestos. Y al lado había otra nota a Marix Zavalli, la vedette, que fue vedette, cantante, bueno, este personaje de la farándula muy pintoresco, que me cae muy simpática, por cierto, donde ella también se describe como una emprendedora. La realidad es que tiene una zapatería, es comerciante, entonces yo pensaba, eso en mi tiempo no se decía emprendedor. La gente se la describía a lo mejor por sus oficios o por sus funciones, y una persona que tenía una zapatería era un comerciante, por ejemplo, ¿no? Y entonces me puse a pensar en estas cuestiones del emprendedurismo, ¿no? De cómo se reformula, se resemantizan algunas cuestiones para darles otra connotación, porque cuando se habla de emprendedurismo, que se ha puesto de moda este término, inclusive con las charlas de Endeavor y de y demás, ¿no? Donde se insta a emprender, hay que emprender. En realidad esto tiene que ver con la precarización laboral también, con una cuestión que subyace, que tiene que ver con que si sos empleado en realidad sos un mediocre, sin aspiraciones propias, y que tu camino tiene que estar por ser cuentapropista, meritócrata, hacerte a vos mismo y emprender por las tuyas. Y eso claramente tiene que ver, ese fomento que en general siempre viene desde la derecha, tiene que ver con la precarización laboral, con la cuestión de que no seas empleado y te hagas a vos solo y que tu suerte sea la tuya y manejate, ¿no? Soy emprendedor, pero se ha puesto de moda además como con un aire de autosuficiencia y de superioridad. Cuando alguien dice, fulano es emprendedor, soy emprendedor, o se hacen estos meetings de consejos para ser un emprendedor. Y una cree, cuando ve todo eso, que resulta tan audaz y tan proactivo, otra frase también muy particular, otra palabra muy particular, que es algo nuevo, que es una corriente audaz, de audacia para unos pocos valientes que son puro producto de su propio mérito y con grandes proyecciones a futura, porque son los que se hacen a sí mismos, que no le deben nada a nadie, y hay que emprender y hay que meterle con emprender. Y entonces el kiosquero de la esquina, uno lo escucha y dice que es un emprendedor. Marix Zavalli con su zapatería se define a sí misma como emprendedora. Un vendedor de autos es un emprendedor. Y Sarita, que fabrica velas y jabones, también es una emprendedora, como Aide, que limpia casas. Y la verdad que yo me pregunto, entonces, ¿qué era, por ejemplo, mi bisabuelo que vino desde Leiza, en Navarra, al medio de la Pampa a trabajar como boyero? Él se definía como boyero, resulta que era un emprendedor, entonces, porque realmente cruzó hasta el mar, sin volver nunca más a su pueblo,
O mi abuelo Dionisio Cángaro, que arreglaba radios en el tallercito del fondo de la casa, también era emprendedor. O mi papá, que puso una agencia de autos, también fue un emprendedor. O yo misma, que cuando no hago periodismo, hago pastelería, soy una emprendedora. La realidad, para mi modo de ver, es que desde que el mundo es mundo, civilizado por lo menos, todos tenemos oficios, todos generamos cosas, todos trabajamos en un oficio, en una profesión, en algo que inclusive a veces ni siquiera tiene salario. Pero todos emprendemos porque el emprendedurismo lo disfrazan como el ir detrás de los sueños, de los anhelos y de un afán de superación. Y todos lo tenemos. Así seamos empleados. Cuando un empleado es empleado, tiene otras vicisitudes que a lo mejor un emprendedor, que siempre se ponen como mártires del sistema, que los sofoca y asfixia. Un empleado también padece sus vicisitudes porque no sabe si lo van a rajar, si la empresa va a cerrar, no sabe cuándo le van a aumentar un sueldo que ya de por sí es precario. Puede pasar, como me ha pasado a mí, de tener 25 años de empleada de diferentes empresas para llegar a mis 55 y darme cuenta que no me hicieron jamás un solo aporte jubilatorio, y ahora estoy a 5 años de jubilarme y no llego a todos los años que tendría que tener ni por asomo, pero ni por asomo, porque me masticaron 25 años de ingresos. Entonces, uno dice, ¿qué es esto de sentirse superior con esta terminología nueva tan impuesta desde el capitalismo y sobre todo desde la derecha de autoproclamarse emprendedor? Me parece básicamente una chantada, esta chantada que hace que esta gente siempre se sienta superior, porque la derecha es superior, ellos se sienten así y lo declaman. Somos superiores estética y moralmente, dice Milei y muchos otros. Así que bueno, estuve pensando un poco eso hoy a partir de leer estas notas de Infobae y lo publiqué inclusive en mi Facebook. Quien quiera puede ir a verlo porque son publicaciones abiertas en mi Facebook, que algunos dicen que es una red social ya antigua y perimida. La realidad es que sigue siendo la que más caudal de lectores y de gente tiene. En mi Facebook me van a encontrar como Ivy Cángaro, que es mi nombre, y ahí se generó un intercambio muy interesante con respecto a esto del emprendedurismo, que, por cierto, vino muy a cuento, teniendo en cuenta que mañana es 1 de mayo, día de todos los que laburamos con sueldo, sin sueldo, precarizados, en blanco, emprendedores, no emprendedores o simples soñadores. Todos laburamos siempre, siempre. Desde mi abuela Cángaro, que trabajaba en su casa y nunca salió del ámbito doméstico y sin embargo tenía las manitos llenas de callos, hasta la primera generación de profesionales de mi familia, que es la mía. Todos laburamos, así que mañana es nuestro día de conmemoración. Dicho todo esto, y luego para luego adentrarnos en la estructura de quienes armaron la corrida, estos buitres de siempre, ¿no? Que vienen desde siempre, 40 años por lo menos, buscando la manera de seguir teniendo la sartén por el mango y el mango también. Luego de la musiquita que vamos a poner ahora como pausa, venimos para desandar ese camino de quienes estuvieron detrás de la corrida de la semana pasada. La música sigue girando en las curvas de la oreja. Tanto sumar y tanto correr, sin ir a lugar ninguno. Quiero quedarme y contigo, sentirme uno. Quiero ser uno con tu sonrisa, llevarte el desayuno. Para tu amor como el mío, no encontrarás ninguno. Uno da vueltas buscando el momento más oportuno para pedirte que de tus besos me des alguno. Amar es eso, dos corazones latiendo al compás de uno.
fumar y tanto reír y tanto mirar tu boca. Como quisiera ser aire del aire que te toca. Quiero ser uno con tu tristeza y uno con tu alegría. Quiero que aún sigas conmigo cuando se haga de día. Uno da vueltas buscando el momento de dar el paso. No hay nada que no daría por estar dentro de tu abrazo. Amar es eso, dos corazones bebiendo de un mismo vaso. Tanto sumar y tanto correr, sin ir a lugar ninguno. Quiero quedarme y contigo sentirme uno. Quiero quedarme y contigo sentirme uno. La música sigue girando en Las Curvas de la Oreja. Hay algo que está sonando, seguro que ya lo oías. La tierra está vibrando con distinta melodía. Ni dioses locos de furia, ni demonios vengativos, ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido. La historia es mucho más clara y tiene también sentido. La tierra se está quitando de encima al peor enemigo. Vienen los cuatro jinetes cabalgando, vienen, digo. Agua, tierra, fuego y aire vienen de tu propio ombligo. Cosas de la civilización. Cosas de la civilización. Todo ya está montado, que millones de despidos. El camino es complicado, quizá como nunca ha sido. Anoche soñé con Manu y esta melodía cantaba. Alguien encendía un asado, alguien de lejos llegaba. Y si viene un río gris que separe al mundo en dos, quisiera quedar del volador, nena, que vos. Viene un río gris que separe al mundo en dos, quisiera quedar del volador, nena, que vos. Cosas de la civilización. Cosas de la civilización. Un nuevo desierto, un nuevo granizo, ¿saben quién lo hizo? Anda por acá. Dios perdona al hombre a veces, la naturaleza nunca. Anda por acá, por acá, por acá. No te olvides del mambo, que no terminó el vermú. No te olvides del mambo, que no terminó el vermú. Por allá, allá, allá. Y si viene un río gris que separa al mundo en dos, quisiera quedar del volador, nena, que vos. Y si viene un río gris que separa al mundo en dos, quisiera quedar del volador, nena, que vos. Cosas de la civilización. Cosas de la
nuestra civilización. Una idea toma forma, se hace sonido, es voz y es palabra, la tuya y la mía, la nuestra. Da vuelta, nos habita, transita por las curvas de la oreja. Pasaba Jorge Drexler y luego Los Piojos, como me gustan Los Piojos, es una banda que me encanta, y Ciro también en su faceta solista me gustan un montón. Vamos a ir escuchando musiquita que me gusta a mí, pero también me gustaría que me cuenten si quieren escuchar algo en particular o si quieren que hable de algún tema en concreto que no esté en la agenda del día o lo que fuere. Bueno, me lo pueden comentar al 0249 4622-7763, que es mi teléfono. Al WhatsApp me mandan un mensajito, como lo hizo la querida Alejandra Arbiti, escritora y guionista de Órdago. Qué lujo de oyentes que tengo, que me dice, hablando de los emprendedores, me dice, emprendedores en pulseras, en anillos, en collares, en un chistecito con su humor habitual. Hermosa Alejandra Arbiti, gracias por estar allí en este domingo a la tarde. Y en el inicio del programa les comentaba que íbamos a hablar de quienes estaban detrás de esta corrida financiera provocada, como dijo el ministro Massa, por 3 o 4 vivos. Y yo diría que son bastante más de 3 o 4 estos vivos, ¿no? Porque ahora vamos a hablar de algunos, de unos en particular, pero hay muchos más. Cuando uno empieza a rascar distintos grupos, distintos sectores que parece que no tuvieran conexión entre sí, invariablemente hay nexos en común, siempre con la derecha, muchos de ellos con Patricia Bullrich en particular. Y por ejemplo, hoy vamos a hablar de estos que iniciaron esta corrida, pero la semana pasada creo que les hablé de Ayerza, uno de los financistas, la Croce Ayerza, uno de los financistas del Instituto de Patricia Bullrich. Bueno, ese tipo también tiene y pertenece a una de estas supuestas cuevas de inversores de bolsa, y también estuvo detrás de esta corrida. Y hace un rato les decía que más tarde les voy a hablar de la hermana de Milei. Bueno, otro de los armadores de Milei, la mano derecha de su hermana, es Carlos Kikuchi, que también es accionista de un fondo de inversión bursátil de estos que estuvieron detrás de la corrida. Así que creo que más allá del optimismo de Massa, que dice que son 3 o 4, hay bastantes más. En la semana hubo allanamientos en otras oficinas, en Corrientes al 400 en particular, en una que no se dio a publicidad, pero que también parece que estuvo haciendo algunas cuestiones vinculadas con la corrida. Hay una nota muy interesante de página 12 de hoy, de Mario Weinfeld, donde justamente habla de esto. Y dice que en este mercado pequeño, que está movido por un puñado de billetes, el dólar blue trepa, la economía tiembla y las corridas financieras provocadas por estos 3 o 4 vivos hackean a este gobierno, que por cierto, por eso hacíamos la analogía con el 89, un gobierno debilitado con como la casita de los chanchitos con un par de soplos. Algunos pretenden hacerlo caer, como sucedió ya con Alfonsín en su momento. No es la primera vez en la historia, pero tampoco es una experiencia inédita en la era kirchnerista, según dice Mario Weinfeld, y estoy revisando y casi leyendo la nota de él, ¿no? Porque, ¿qué pasó? Los rumores circularon a velocidad parecida a los verdes, muy rápido, ¿no? Y estos pavotes engolados, como dice Weinfeld, bartolean chismes sobre entregas anticipadas de poder, sobre asambleas legislativas. Las fuentes siempre son anónimas, pero son altas fuentes, vieron que siempre dicen así, sobre todo en los diarios como La Nación, Clarín y demás de esa laya, ¿no?
y la información siempre es dudosa, pero de altas fuentes. La corrida que vivió este gobierno anterior, la corrida anterior, sucedió hace menos de un año después de la renuncia del entonces ministro Guzmán. Sergio Massa llegó como salvador, ocupó amplios espacios en el gabinete, en el Ministerio de Economía como epicentro, dice Weinfeld, y agrega que vitalizó a un ejecutivo insulso o indolente, impuso hiperquinesis, personalidad, personalismo, se erigió en términos de referencia. Esto hizo Massa, ¿no? Pero ¿qué pasó esta semana? Entre la semana anterior y esta, en la Argentina, el oficialismo y Massa mismo fueron atacados por otra corrida, con la secuela de operaciones y movidas desestabilizadoras. Y entre las más fuleras, que fue la denunciada por Sergio Chodos, y esto también está absolutamente conectado. Sergio Chodos es el representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional. Chodos hizo públicas presiones de 3 exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri, quien si no, y los identificó en Twitter. Estamos diciendo que lo dijo el representante argentino ante el FMI, no es una alta fuente, como diría La Nación. Es alguien que puso su nombre para denunciar que hubo 3 integrantes del gobierno de Macri que presionaron ante el FMI para que no nos faciliten ningún acuerdo, nada, ¿no? Y los identificó de modo preciso, y dijo que eran Alfonso Pratgay, Guido Sandleris y Hernán Lacunza, que presionaron al FMI para que les bajara el pulgar a las demandas del gobierno argentino. Por supuesto que ellos 3 lo negaron, ¿no? Con escaso entusiasmo, con poca gracia, ¿no? Y con pésima redacción en el caso de Lacunza, dice Weinfeld. Pero ninguna autoridad del fondo desmintió esto. Por lo tanto, es claro que tanto Pratgay, Sandleris y Lacunza hicieron esa operación claramente antipatria, ¿no? Con ese sistema de pinzas, además, unidos a la corrida que generó fundamentalmente una casa de fondos de inversión que se llama Max Capital. Los de Max Capital hicieron correr el brulote de que iba a haber una devaluación del 50% el lunes pasado. Y entonces aconsejaba al retiro de activos a todos sus inversores y demás. Por supuesto que sabido esto, Max Capital, ¿qué hizo? Presentó una nota pidiendo disculpas, ¿no? Este brulote que ellos mismos hicieron correr alimentó la corrida, junto con estos otros sistemas de pinzas que generaron estos 3 exfuncionarios. Y bueno, y terminó con esto que cuando se supo, terminó en este pedido de disculpas, en este informe de Max Inversores, diciendo: discúlpennos, fue un error involuntario de un empleado. Siempre le echan la culpa al cadete, por supuesto, siempre el fusible es alguno de abajo que a lo mejor lo rajan o a lo mejor le dan otro destino, y acá no pasó nada, fue un error de alguien que llamó a todos los inversores para decirles semejante barbaridad, ¿no? La cuestión es que Massa pidió abrirles un sumario a esta casa de bolsa para sacarlos del registro de operaciones, o sea, una sanción altísima, y frente a esto el grupo Max Capital, que así se llama este fondo de inversión, llamó al ministro de Economía y emitieron este pedido público de disculpas responsabilizando a un empleado. Pero cuando uno ve todo esto dice: ¿y quiénes son estos ñatos? ¿Por qué tienen semejante poder de poner no solo al gobierno, sino sobre todo al país entero en una situación absolutamente difícil, más allá de que el gobierno está endeble y por eso permite estas cuestiones, ¿no? Y cuando uno empieza a rascar, y sí, los nombres son siempre los mismos. Si no, miremos. Y acá se me hizo una laguna ahora con el nombre de este querido oyente, a quien no conozco y que el otro día me escribió para decirme que cada vez que escuchaba Las Curvas de la Oreja agarraba papel y lápiz y iba tomando notas, porque si no se perdía con los datos. Y me parece genial, porque yo entiendo que a veces doy demasiado dato y puede ser abrumador. Pero está bueno eso, buscarle el recurso, ¿no? Papel y lápiz y va anotando, va tomando el apunte. Max Capital,
quienes conforman. Todo esto lo pueden chequear ustedes mismos googleando, porque todo esto que les voy a decir, que les voy a contar, es absolutamente público. Es lo que yo rastreo googleando, con paciencia, con esmero, pero todo se encuentra y ustedes lo pueden ir chequeando casi en vivo. Max Capital está conformado por su presidente y fundador, que se llama Juan Rodríguez, hasta ahí no nos dice nada, miren el segundo apellido, Brown. Socio fundador y presidente desde el 2015. Previamente, Juan Rodríguez Brown fue socio de MDA Lizard Holdings. Vamos a ver aparte este tema, banca de los hermanos Lizard, con un historial tremendo que ya vamos a ver. Juan Rodríguez Brown, con este apellido que no suena tanto. ¿Por qué no suena? Bueno, vamos a ver su genealogía. Es hijo de Ricardo Omar Rodríguez Aldao y de Fanny Brown Agote. Brown Agote, que nos dice que es nieto a su vez de Carlos Mauricio Brown Menéndez y Emilia Agote, y bisnieto de José Menéndez, el llamado rey de la Patagonia, con su enorme descendencia que ahora forma toda la familia Menéndez Betty, Brown y Peña Brown, los dueños de la Patagonia, los de la Anónima y todos ellos. Precisamente Federico Brown, presidente de la Anónima, es su primo. Federico Brown, hagamos un poco de memoria, presidente de la Anónima, en una entrevista publicada en el 2008 por la revista Creating Emerging Makers, y no sé qué, esos nombres en inglés que para mí son impronunciables porque prefiero hablar casi en guaraní que en inglés, que lo desconozco por completo, dijo, fíjense lo que dijo Federico Brown, a ver si encuentran analogía, ¿no?, con los tiempos. Para nosotros la inflación fue un momento muy positivo. Está hablando de qué inflación, la de los 80, la del gobierno de Alfonsín. Memora y dice, para nosotros la inflación fue un momento muy positivo. La inflación creciente, la hiperinflación desembocó en esa crisis del 89. Pero para un supermercado que paga a los 60 días y vende al contado, yo decía de mí, no soy un rey, soy un emperador, porque nuestro balance en el 86, 87, 88 con inflación creciente fue espectacular. Fíjense, ¿no? Esto dice el primo Brown de la corrida que generaron en el 89. El primo ahora intentó hacer lo mismo desde Max Capital, ¿no? La Anónima, recordemos, surgió en 1900, 30 años después tenía 20 sucursales, frigoríficos y comercio de lana en toda la Patagonia. En el 42 comenzaron a cotizar en la Bolsa de Comercio, pasaron todo el peronismo y durante la dictadura de Aramburu fundaron, y esto no es un dato menor porque vamos a volver a esto en un ratito, durante la dictadura de Aramburu fundaron la empresa Austral, que en la dictadura del 76, prestemos atención porque vamos a ver cómo se repiten los nombres, fue vendida al Estado con la intermediación de Alejandro Reynal, socio luego de Juan Rodríguez Brown, el capitoste que esta semana hizo la corrida desde Max Capital. Vamos a ver esto ahora en detalle. Pero sigamos con la familia Brown. Con el macrismo, la familia Brown tuvo a Miguel Brown como secretario de Comercio y luego como secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda. Tuvo a Marcos Peña, la mano derecha de Mauricio Macri, el generador, entre otras cosas, de estos conglomerados de trolls en las redes sociales. Marcos Peña es sobrino en tercer grado de Juan Rodríguez Brown. Su bisabuelo es Carlos Mauricio Brown Menéndez, el abuelo de Juan. Tienen un parentesco directo. Los funcionarios del macrismo pertenecientes a esta familia en su momento superaron la veintena. Había Brown, Peña Brown, Menéndez Betty y demás en todos los órdenes del Estado. Los lazos entre los miembros de este clan y los demás actores del macrismo, además, son profusos, están absolutamente imbricados. Hay una endogamia increíble y cruzados también por la escolaridad en el Champagnat, por el polo, por las fundaciones de caridad, por los matrimonios y por las sociedades comerciales. Va todo siempre hermanado en estos sectores de un patriciado original y un patriciado ascendente, digamos, ¿no? Juan Rodríguez Brown, entonces presidente de Max Capital,
que generó la corrida de esta semana, es uno de sus actores. Pero vamos a ver quién es el vicepresidente de la empresa, porque hay unos personajes acá increíbles. El vicepresidente es un pibe de 30 y pico de años que previamente estuvo en Puente Hermanos, que es otra casa de bolsa también muy señalada en montones de cuestiones relacionadas con lavado de dinero, con cuentas offshore, con Panama Papers y demás. Basolo viene de ahí y del Banco Patagonia, pero tiene un sector filantrópico porque es director de la Fundación Microjusticia. Microjusticia es una fundación que pretende representar a personas vulnerables que no tienen acceso a una defensa de categoría ante la ley, y bueno, para eso está entonces Microjusticia, la fundación que integra Basolo, que dirige Basolo, y que trabaja directamente, porque es contratada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto, como no podía ser de otra manera. Esta fundación la comparte con Delfina Beguerí. Delfina Beguerí, vamos a ver más adelante también quién es, porque es la hermana de otro de los socios de Max Capital, que se llama Justo Beguerí. Ahora vamos a volver con él. La tercera pata de Max Capital, que tiene un puesto de CFA, que no sé lo que significa, partner, es Ignacio Tilliard. También es un pibe muy joven, pero tiene su historial, sobre todo su historial familiar, y esto es tremendo. Ajustá el lápiz, querido amigo, para tus anotaciones. Ignacio Tilliard es hijo de Daniel Tilliard y de Julia Couso Peñalosa de Tilliard. Daniel Tilliard, el padre de Ignacio, que tiene un puesto absolutamente preponderante en Max Capital, es Daniel Tilliard y es el actual presidente del Banco de Córdoba. Pero tiene además, con absoluta sintonía con el gobierno cordobés, ¿no? Por supuesto, es el presidente del banco. Pero tiene una historia profusa de denuncias detrás. En el 2001, y con Domingo Cavallo como ministro, Daniel Tilliard fue nombrado subsecretario de Normalización Patrimonial. ¡Ay, la lengua! Subsecretario de Normalización Patrimonial, que estaba a cargo de los activos residuales del Estado. Pensemos, una caja chica tremenda a disposición. La mujer de Daniel Tilliard, y por ende madre de Ignacio, es la economista Julia Couso Peñalosa de Tilliard, quien, junto con su marido Daniel y junto a su hermano, el abogado Enrique Couso, fueron responsables de la gerenciadora de salud Panasis durante el menemismo. En todos los 90 fueron los gerenciadores de este sistema de salud, y acusada por esa misma razón de haber malversado fondos millonarios de la Administración Nacional de Seguros de Salud, el PAMI y la DGI, que eran aparentemente desviados a cuentas bancarias y nunca llegaban a destino. O sea, de terror, ¿no? Tilliard era, en ese momento, además, el padre de Ignacio, en 1999, liquidador de obras sanitarias tras su privatización, que incluía la intervención de la correspondiente obra social, y nombrado luego interventor del Instituto Superior de entidad, no sé cómo es la entidad, de obras sanitarias, descubrió que crear gerenciadoras para administrar esta clase de entidades podía resultar un excelente negocio en un esquema del que luego se mostraría entusiasta partidario Víctor Alderete. Tenían todos los lugares en el mostrador, ¿no? Los servicios de salud, pero además la administración de los fondos nacionales de esos servicios de salud. Tremendo. El otro cuñado de Tilliard, o sea, estaba él, la esposa y uno de los cuñados en esta movida. El otro cuñado es el ingeniero agrónomo Romualdo Couso, que fue el encargado de las fincas de Carlos Menem en Anillaco, y que ayudó a hacer nexo entre unos y otros.
Enrique Couso, el abogado que estuvo en la gerenciadora con la mujer de Parnassis y demás, había sido alejado además por presuntas irregularidades por ese entonces de la administración de la obra social bancaria de Córdoba. Fíjense que laburaron siempre con obras sociales. Y en cuanto a Romualdo, también había tenido problemas en esa provincia, pero como concesionario del zoológico. O sea, estaban en todas, y en todas hicieron mil tropelías y afanos. Por esa razón, todos ellos tuvieron pedido de captura nacional e internacional formulada por el juez federal Leopoldo Rago Gallo, hasta que la Corte Suprema pidió la causa y les concedió la exhibición de prisión. El hijo de este matrimonio y el sobrino de esos otros dos muchachos, de Enrique y Romualdo, es ahora uno de los máximos responsables de Max Capital y responsable de la corrida de esta semana. O sea, porque a veces el fruto cae demasiado cerquita del árbol, ¿no? Otro de los responsables de Max Capital se llama Diego Asato. Es prácticamente un pibe, es muy joven, pero a veces no hace falta demasiado historial para que la marca quede en el orillo, ¿no? Y entonces, rastreando a ver quién era Diego Asato, este pibe, encuentro en sus redes sociales del 2011 que publica una foto prendiendo un pucho con un billete de $100. Qué bien, ¿no? En el 2011. Y los comentarios de los amigos eran, míralo vos al sojero, lo que hace con la guita, y él diciendo, la soja es mía, 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 o sea, se ve que viene de familia de campo. Una preciosura, ¿no? Qué linda declaración de principios. Prender un pucho con un billete. Otro de los integrantes de Max Capital se llama Horacio López Quina, o Quena, López Quena, con doble E. Suele escribir artículos en revistas especializadas y en una de ellas, en el 2019, titula Elecciones y corridas bancarias. En el 2019. Estamos en el 2023. Elecciones y corridas bancarias, ¿no? Se ve que es su obsesión enlazar los dos temas. Además figura en un listado del 2018 como comprador de dólar futuro por más de $500,000, con una ganancia de 2.300.000 en un total de 13 contratos de representación en eso que fue el dólar futuro, justamente. Les hablaba hoy de Delfina Beguerí. Bueno, su hermano, Justo Beguerí, es uno de los responsables de Max Capital también. Es hijo de Gastón Beguerí y Marina Gutiérrez Echeverri Boneo, hermano de Delfina, que a su vez es la fundadora junto con Basolo de esta fundación Microjusticia. Y tanto Delfina como Justo, qué nombre tan paquete, ¿no? Todo tan paquete, es descendiente directo de la familia Martínez de Oz por parte de su madre. Martínez de Oz, ¿no? Dijimos, tienen claro quién fue Martínez de Oz. Bueno, este muchacho es su sobrino nieto. Es miembro del Jockey Club, es jugador de polo con los caballos de cría de su padre, es hermano de Delfina, que decíamos integra la Fundación Microjusticia con Tomás Basolo, y es además, Delfina, secretaria del juez de la Corte Suprema de Justicia, Maqueda. ¿Ven cómo todo se enlaza? Todo se enlaza. Es muy gracioso ver, además, que en las redes sociales Justo, que es el sobrino nieto de Martínez de Oz, que juega al polo con los caballos de cría de su padre, que es miembro del Jockey Club y demás, habla de la cultura del trabajo y del emprendedurismo, justamente de lo que hablábamos hace un rato. Pero a su vez, fíjense estos muchachos, Tilya, Asato y Basolo tienen un directorio, tienen otra empresa propia, que es SMD Capital, registrada en el boletín oficial el 21 de mayo del 2019, también para actividades financieras, y es una de las que esta semana fue allanada por orden de Sergio Massa. López Quena, el que escribía esos artículos hablando de corridas bancarias y elecciones, tiene junto a su hermano una empresa que se llama Caclar SAS,
Las SAS son esas empresas que se pueden fundar y registrar en solamente un día, cosa que hizo Macri, y que básicamente están hechas para lavar guita, porque se pueden registrar en un solo día sin ningún tipo de aval, más que tener una cuenta bancaria con un depósito, creo que de 1.000 pesos, una cosa por el estilo, o sea, la nada misma. Este tipo es una empresa SAS llamada CACLAR desde el 15 de mayo del 2019, con un registro amplísimo de actividades que van desde la exportación e importación hasta los servicios financieros. Hay otro detalle de Max Capital, que es, como agente de bolsa, entre otras cosas, el agente de bolsa de YPF, nada menos. Pero al principio les hablaba de Juan Rodríguez Brown y les dije que recordáramos a otro personaje que les nombré como responsable de la venta de Austral, que es Alejandro Reynal. Juan Rodríguez Brown fue socio hasta el 2014 de Alejandro Fabián Reynal en el banco MBA. Y vamos a ver un poquito de esta historia y con esto vamos a cerrar porque no los quiero abrumar. En el 80, en plena dictadura militar, se liquidó en forma forzada el Banco Latinoamericano, que era propiedad del empresario Eduardo Sayeg. Muchos deben recordar esta historia porque ocupó mucho espacio en los medios en ese momento. En ese momento no, a posteriori, cuando vino la investigación acerca de los desaguisados de la dictadura. En esa operación de liquidación forzada del Banco Latinoamericano de Sayeg, intervino en forma directa Alejandro Fabián Reynal, que era a su vez vicepresidente del Banco Central, en la dictadura, por supuesto, y hombre fuerte del círculo íntimo de José Alfredo Martínez de Oz, el tío abuelo del pibe que les mencionaba recién. De las cenizas de ese banco, el MBA, Reynal fundó su propio banco, y por esa razón en el 2014 la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, la PROCELAC, denunció penalmente por lavado de activos a los directivos de MBA Lizard Sociedad de Bolsa y MBA Lizard Banco de Inversiones, las dos empresas que Alejandro Fabián Reynal creó y dirigió luego del despojo a Sayeg. Entre 2002 y 2011, según PROCELAC, fugaron al exterior 140 millones de dólares e ingresaron 290 de los clientes de su firma, o sea, un total de 430 millones de dólares lavados. Entre los accionistas de ese banco está, entre otros, Nicholas Brady a través de su empresa Darby Overseas Partners. Brady fue secretario del Tesoro de los Estados Unidos y su apellido quedó asociado al plan para reestructurar la deuda externa de países latinoamericanos que lanzó, ¿en qué año? En 1989. En el caso argentino, su promotor local fue Domingo Felipe Cavallo, quien logró pasar la deuda desde bancos a tenedores privados a través de bonos en tan solo 7 años, desde el 91 al 98. Mientras esto sucedía, Reynal era el director de este banco y en su directorio, ¿quién estaba? Juan Rodríguez Brown, el responsable de Max Capital. Cuando desde la UFI empezaron a investigarse los crímenes económicos durante la dictadura, el banco MBA se vendió al financista Walter Grenon, socio, fíjense como todos siempre son todos los mismos, de Luis Miguel Echeverre, el titular de la Sociedad Rural Argentina y luego ministro de Mauricio Macri. Alejandro Fabián Reynal tiene hoy una causa de lesa humanidad por el secuestro y tortura de Eduardo Sayeg, es exdirectivo del Banco Latinoamericano. Reynal también está acusado de buscar favorecer a los entonces dueños de la aerolínea Austral, como les decía, de la que era accionista su primo, William Juan Reynal, socio, a su vez, de Martínez de Oz. En el conglomerado de Austral Líneas Aéreas había un porcentaje perteneciente a Federico y Pablo Brown, que eran dueños del 11%, y a Eduardo Brown Cantilo, que tenía el 9%.
Eduardo Brown Cantilo fue secretario de Industria, Comercio y Minería, después durante el gobierno de Duhalde, y dirigente de la Unión Industrial Argentina y tío, además de Marcos Peña, durante el gobierno de Macri. No los voy a abrumar con muchos más datos, pero claro está que este Reynal, además de tener sociedad, tiene amistad, tiene conglomerado, tiene todo con todos los Brown, y estuvo hasta el 2014 dirigiendo un banco junto con Juan Rodríguez Brown, hoy presidente de Max Capital. Toda esta gente, cuando a veces uno dice que viene desde la dictadura, es literal, vienen desde la dictadura, son siempre los mismos, y además se van reciclando con sus propios descendientes, porque si no son ellos, son sus hijos e incluso sus nietos, pero mantienen siempre las mismas estructuras, los mismos modos y sobre todo los mismos fines, que es desestabilizar, apropiarse del poder, quedarse con la sartén y con el mango también. Vamos a una pausita de música y volvemos para el final de Las Curvas de la Oreja. Las curvas de la oreja. Dejen de joder a todos, paren la mano, ya no roben más. Se está secando el agua de este pozo. Yo soy tranquilo, pero voy a explotar. Porque un día me levanto cruzado y agarro un fierro que encuentre tirado por ahí. Y voy a entrar a dar y dar. Y voy a dar y voy a dar y dar. Y voy a dar y dar y dar. Y va a ser tarde, nadie me va a parar. Ver sufrir a todos, mujeres, niños, viejos por igual. Les gusta ver la sangre de los otros, para ellos todo el año es carnaval. Pero un día me levanto cruzado y agarro un fierro que encuentre tirado por ahí. Y voy a entrar a dar y dar. Y voy a dar y voy a dar y dar. Y voy a dar y dar y dar. Y va a ser tarde, nadie me va a parar. Nada. No les importa que no tengas techo, se cagan en la solidaridad. No soy ninguna vieja que protesta y no me busquen que me van a encontrar. Porque un día me levanto cruzado y agarro un fierro que encuentre tirado por ahí. Y voy a entrar a dar y dar. Y voy a dar y voy a dar y dar. Y voy a dar y dar y dar. Y va a ser tarde, nadie me va a parar. Estoy tranquilo porque estoy medicado. Soy pacifista pero no soy tarado. Yo voy a entrar a dar y dar. Y no me busquen que me van a encontrar. Yo voy a dar y dar y dar. Y va a ser tarde, nadie me va a parar. Ya saben, muchachos, lo que hay que hacer es agarrar un fierro y entrar a dar, a dar, a dar y a dar. Y el que queda... Un, dos, no puedo ver tanta mentira organizada sin responder. Como ronca, mi bronca, mi bronca. Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si nos encarcelan la esperanza.
podrido y dividido en dos. Culpa de su afán de conquistarse, por la fuerza o por la explotación. Ronca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. ¡Marcha! 1, 2, no puedo ver tanto desastre organizado sin responder. Hago ronca, de bronca, de bronca. Bronca sin fusiles y sin bombas. Bronca con los 2 dedos en B. Bronca que también es esperanza. Marcha de la bronca y de la fe. ¡Marcha! 1, 2. ¿Tenés boleto para...? Pasaba la Mississippi y Pedro y Pablo en una compaginación maravillosa que hace Oba Toledo, que metió en el medio a ese personaje de la tuerca. Los que tenemos más de 50 lo recordamos, que decía hay que agarrar un fierro y empezar a dar. Compaginó las dos canciones de manera maravillosa. Oba Toledo, que suele hacerme la conjunción musical para las curvas de la oreja. Así que gracias para él también. 18:57, como siempre, no nos queda tiempo para todo lo que nos proponemos, pero yo les hablaba al principio de Milei, de la hermana, de su hermana Karina Elizabeth, de Carlos Kikuchi, que son los armadores políticos de su partido, pero además son sus personajes de mayor y directa influencia personal y directa. La relación con su hermana, un tanto enfermiza a los ojos de uno que solamente ve la superficie, ¿no? No se puede prejuzgar demasiado, pero es un tanto extraña. Si quieren conocer toda esta investigación que hice junto al periodista Mauro Federico, pueden leerla y pueden verla en el portal Data Clave. Ahí van a encontrar la nota que se publicó hoy a la mañana tempranito acerca precisamente de la hermana de Milei y sobre todo todas las empresas que tiene Javier Milei junto con su clan familiar, incluidas 3 empresas offshore registradas en Miami. Lavado de guita, por supuesto, como en todas estas situaciones. Todo siempre tiene una misma matriz, pareciera ser. Quienes quieran conocer un poco más de estas investigaciones y de algunas otras de esta semana o de semanas anteriores, pueden entrar, y paso el chivo, a mi perfil de Facebook, donde está todo público y todo puede leerse. Pueden seguirme por Twitter, Ibi-Cángaro, que es mi cuenta oficial. La de la de Facebook es Ibi Cángaro, pero sobre todo pueden ver todo lo que produzco periodísticamente, haciendo investigación periodística para Argenzuela y para Minuto Final, en mi canal de YouTube, que es Ibi Cángaro Periodista. Me encantaría que entren al canal de YouTube, que se suscriban, porque cuanto más suscriptores tengo, eso me va a permitir poder transmitir en vivo en mi propio canal, cosa que me interesaría mucho hacer, algunos vivos allí. Así que los invito a sumarse al canal de YouTube y suscribirse. Ponen la campanita y entonces ahí reciben todas las notificaciones. Finalmente, para cerrar las curvas de la oreja de hoy e irnos cantando bajito, le voy a mandar un saludo y un beso y un abrazo muy especial. Supongo que no va a escucharme, pero a lo mejor en algún momento lo hace, a Jorge Rial, que la está pasando bastante mal, que está en Colombia, en Bogotá, a donde viajó por laburo, un laburo que me consta y me contó él mismo, maravilloso, un emprendimiento maravilloso del que no puedo decir mucho, pero que no tiene que ver demasiado con una faceta conocida de él, sino con nuevos cosas relacionadas con lo audiovisual. Estaba allí en Colombia, sufrió un percance cardíaco, está internado, la está pasando mal, está junto a su familia. Le mando todo mi cariño y sobre todo toda mi gratitud, porque sin conocerme
apostó a mí, me trata siempre con un respeto y una paridad absoluta que no tuve jamás en ningún otro jefe, digamos, me trata como un par, así que le tengo profundo respeto, profundo cariño y le mando toda mi buena energía y les pido a ustedes también que si les parece hagan lo propio, recemos por él, que va a salir por supuesto como salió de muchas otras cosas, pero la buena onda siempre viene bien. Así que con esto y con un gran abrazo para Jorge Rial, me despido de todos ustedes y de las curvas de la oreja de hoy. Hasta el próximo domingo, cuando nos encontremos aquí en Radio Rebelde. Que pasen una excelente semana. Por hoy se nos terminó el programa. Nos despedimos sin más vueltas. Son la curva de la oreja. El próximo domingo, a las 18, nos encontramos acá, en Radio Rebelde, para seguir recorriendo las curvas de la oreja. Camino obligado para escuchar las curvas de la oreja.